¿Qué tal? Hoy les voy a hablar de la tutela contractual de los terceros. Imaginémonos algunos casos. Una señora encinta que va a dar a luz en una estructura sanitaria y hacen una mala praxis tanto a ella y también le generan daños al recién nacido. Otro caso podría ser la compra de un paquete turístico que adquiere el padre de familia para beneficiar también y comprender dentro del paquete turístico a la esposa y a los hijos. O también la compra o alquiler de una casa que la hace una persona, pero en esta casa va a vivir con familiares, no sé, hermanos, padres. Y en este caso, esta casa tiene material contaminante que afecta a la salud de estos integrantes. Entonces, todos dirán al unísono de que se trata de una responsabilidad contractual. Cierto, una responsabilidad contractual respecto de aquellos que celebraron el contrato, ¿no? O sea, pero la pregunta es, ¿y estos terceros? Vale decir, el recién nacido, la familia que también gozó del paquete turístico, y en todo caso hubo una, no sé, se me viene en mente el caso del sargazo, ¿no? Que se van a Playa del Carmen y no les habían informado que era una temporada que había sargazo y que no pudieron disfrutar de la playa. O como les dije, en el caso de que se compra o se alquila una casa en la cual hay material contaminante y no solamente afecta al que ha celebrado el contrato, sino a la familia que vive con ellos. Y entonces acá nos encontramos frente a típicas figuras de tutela contractual de terceros. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la responsabilidad contractual de la cual es sujeto activo y el que va a demandar y es víctima es la parte en el contrato, también se extiende a aquellos terceros. Pero lo que nunca se ha discutido, porque esto verdaderamente más es que reaccionamos en automático, es cómo puedo fundamentar jurídicamente una tutela contractual a quien no es parte del contrato. Y esto es un poco lo que quiero que analicemos. En su momento, recordarán que hablamos de los deberes de protección en Alemania. No voy a agobiarlos de nuevo con toda esta discusión conceptual que hubo con Staub y Stoll, pero sí quiero incidir con Canaris, ¿no? Canaris justamente decía de que existe una dilatación de la responsabilidad y en algunos casos el incumplimiento contractual también puede generar daños con terceros, que son justamente los que merecen tutela. Y pongo algunos casos, ¿no? Era el caso de un señor de avanzada edad que había contratado a un abogado para que a su vez lo contacte con un notario para preparar su testamento en beneficio de su hija mayor de edad. Había contratado al abogado y el abogado, por descuido, retarda mucho la cita con el notario para redactar el testamento y lamentablemente en el interín el señor fallece y perjudicó, ¿no? Porque el señor quería darle una mayor parte que la que le correspondía legalmente. Y entonces la hija accionó en contra del abogado, que repito, no formaba parte del contrato de prestación de servicios, ¿no? Y la Corte Federal de Justicia alemana condenó al abogado a reembolsar los costos y el daño económico, ¿no?, causado por esta división hereditaria. También se presentó un caso respecto de un perito que hizo una tasación de un inmueble, pero hizo una tasación defectuosa porque esta casa necesitaba trabajos de reestructuración que evidentemente no eran ostensibles, pero no había informado de esto, ¿no? Entonces el propietario vende la casa, el vendedor después, obviamente, el comprador, después de haber vivido en la casa algún tiempo, se da cuenta de estos defectos. Llega a una solución extrajudicial con el comprador, pero este comprador-vendedor y este comprador va directamente y demanda también al perito. ¿Por qué? Dice que él no hubiera adquirido el inmueble si hubiese sabido que estas reparaciones se necesitaban, ¿no? Y de nuevo el Tribunal Federal de Justicia condenó al perito por este daño, ¿no? Entonces fíjense que se incluyó al comprador en esta esfera de protección de un contrato que no fue estipulado por él, ¿no? Entonces, justamente acá las obligaciones de protección van adquiriendo cierta autonomía. No voy a hablar tampoco de las reformas posteriores que se hicieron al Código Civil alemán, sino un poco incidir siempre en este tema de tutela contractual de terceros, ¿no? Entonces, pero ¿cuáles son las notas características? Primero, la proximidad con la prestación, ¿no?
el hijo, que también corre los mismos riesgos que de la madre en el caso de la intervención y de la asistencia médica para dar a luz, ¿no? Toda la familia que va al paquete turístico o la familia que está viviendo en la casa que sea alquilada o vendida, ¿no? El acreedor tiene conocibilidad del círculo de personas protegidas, ¿no? O sea, el médico, y acá vamos a concentrarnos ahora solamente en el caso de la mala praxis médica, el médico sabe de que esta asistencia de parto también implica un servicio al menor. Cierto es que en las clínicas generalmente un médico es el que asiste el parto y el otro es el que asiste al niño cuando recién nace, ¿no? Y también se requiere o se pide en la doctrina una necesidad de protección al tercero. En Francia, como también se había mencionado en su momento, se emplea la figura de las obligaciones de seguridad, ¿no? Entonces, incluso dentro de Francia, y ojo, acá forzosamente tenemos que volver a pronunciarnos respecto de las obligaciones de medios y resultados y sobre todo hacer la aclaración que no viene de Democh, sino venía de mucho antes por los alemanes, y acá basta citar a Bernhoff y a Fischer. Y si bien es cierto, ha sido satanizada y criticada esta distinción de obligaciones de medios y resultados, a la larga, desde el punto de vista funcional, esta distinción no sirve, porque el incumplimiento de la obligación de medios tendrá que aplicarse un régimen de responsabilidad subjetiva y en el de resultados un régimen de responsabilidad objetiva, se entiende, a nivel contractual, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en las obligaciones de medios, ciertamente, como dicen los críticos, hay un resultado, pero es un resultado esperado y querido por el acreedor, pero no asegurado. Y esto lo tenemos claro cuando el abogado patrocina un caso. Lo que se espera del abogado que patrocina el caso es que cumpla adecuadamente, y lo que se le exige es que cumpla adecuadamente y diligentemente su prestación de servicio. Obviamente el cliente espera que el caso se gane, pero este es un resultado que no está asegurado y por eso es la nota característica de que es una obligación de medios, ¿no? Entonces, evidentemente, en el caso de las obligaciones de medios, este resultado es de carácter aleatorio, cosa que no sucede en las obligaciones de resultado, ¿no? Porque ahí el interés del acreedor al resultado no es aleatorio, como en el caso de las obligaciones de medios, sino tiene que ser cierto. Y recuerden también de que esta distinción de medios y resultados ha sido acogida legislativamente. El Código de Protección y Defensa del Consumidor en el artículo 104 hace referencia a esta clasificación de manera expresa. Bien, ahora, en Francia, como les mencionaba, acá se hablan de obligaciones de seguridad y también desarrollan la estipulación tácita por otros, ¿no? Entonces, como una derivación de este incumplimiento de las obligaciones de seguridad. Les pongo el caso que eran dos fábricas de azúcar, que eran en Madagascar, pero ellos tenían un convenio de asistencia mutua, de tal manera de que si, por ejemplo, alguna tenía una paralización, la otra apoyaba a esta paralizada y así viceversa. Entonces, sucedió esto, pero ¿qué pasó? Con el apoyo que le dio la otra, se perdieron como más de 1 millón de euros, ¿no? Y fue por un problema de suministro de energía eléctrica. Entonces, ¿qué cosa hizo la empresa que tuvo que pagar el 1 millón de euros? Se dirigió, fue directamente a la empresa que prestaba servicios de suministro de energía eléctrica, ¿no? ¿Y qué cosa reconoció la Asamblea Plenaria en el año 2020 en Francia? El tercero a un contrato puede invocar, bajo el fundamento de la responsabilidad extracontractual, que la llaman delictual, una falta contractual siempre que esa le cause un daño. Y en el tema en la experiencia jurídica italiana tenemos obviamente las obligaciones de protección, ¿no? Pero repito, bueno, ustedes saben que ha habido una discusión porque algunos hablan de que se trata de una inútil superfetación, otros que sí la admiten, pero justamente lo que quiero es incidir en el desarrollo que hizo Carlo Castronuovo justamente de la tutela contractual del tercero. Entonces, y justamente en Italia se vio un caso en el año 93 del nacimiento de un niño al cual lamentablemente le causaron una cerebropatía irreversible, ¿no? Y en ese caso también le reconocieron una tutela contractual a ese menor.
Y acá la primera cuestión que se plantea es cómo se salta este principio de relatividad del contrato, ¿no? Porque es un principio acogido por todas las legislaciones que el contrato solamente surte efectos entre las partes. Entonces, ¿cómo un tercero va a solicitar una tutela contractual, ¿no? También lo que se tiene que ver en este tipo de situaciones es que puede estar en peligro la salud de la persona, y esto se ve clarísimo justamente en el caso del menor recién nacido, ¿no? Y también para estas legislaciones que resulta insuficiente la disciplina de la responsabilidad extracontractual. Y justamente ahora aterrizamos a Lima, Perú, a nuestro país. Entonces, la tutela contractual, como la entienden los franceses o como la entienden los alemanes o los italianos, se puede aplicar en nuestra experiencia jurídica. Acuérdense de que justamente todas estas experiencias parten de que el régimen contractual es un régimen más severo que la responsabilidad extracontractual, a diferencia de nosotros, que el régimen extracontractual es más favorable para la víctima, ¿no? Partimos de la presunción de dolo o culpa. Cierto es que para hablar de los deberes de protección y la consecuente tutela contractual de los terceros, tenemos que recurrir al principio de la buena fe. En el Código de 1852, el artículo 1257 se hacía referencia a la equidad. En el artículo 1328 del Código Civil de 1936 sí se hacía referencia a la buena fe, ¿no? Acá León Baranderán decía que no hay que hacer distingos dialécticos. Para él, tanto la equidad como la buena fe eran hermanas siamesas. Pero él ya admitía de que la buena fe puede ensanchar los efectos del contrato o, en algunos casos, restringirlos. Igual Ángel Gustavo Cornejo, comentando el 1328 del Código de 1936, que nos dice: la buena fe consiste aquí en que cada interesado tenga en cuenta no solo su propio interés, sino también el de la contraparte. Un texto que hallé o que me hicieron llegar, que estaba ahí escondido en los anaqueles del olvido, es un texto revolucionario desde mi punto de vista del año 42 del siglo pasado, una tesis doctoral de Enrique García Sayán, que se llamaba Nuevas tendencias del derecho contractual, ¿no? Entonces, él también ya estaba hablando de la tutela contractual de los terceros y advertía que podía haber un cambio en el contenido de la obligación. Obviamente el Código actual, el artículo 1362, establece que las partes o en los contratos estos deberán celebrarse, negociarse y ejecutarse, entre otras cosas, de acuerdo al principio de la buena fe, ¿no? Entonces, de esta evolución, ¿qué podemos concluir? ¿No? El carácter obligatorio de los contratos no se limita a lo textual, sino también a un estándar ético, ¿no? Que primero se llamaba equidad, como el Código de 1852, y ahora buena fe, como el Código del 36 y el actual, ¿no? Y en atención al principio de la buena fe, la programación contractual puede ensancharse e incluso reducirse, ¿no? Y esto es lo importante, incluso la tutela contractual en ciertos casos podría ampliarse a un tercero. Y la pregunta sería: ¿cómo podemos fundamentar jurídicamente la tutela contractual a un tercero en nuestro país, ¿no? Siempre Enrique García Sayán hablaba, ¿no?, de que también el contrato puede ser en provecho de todos aquellos que tienen un interés especial y legítimo en ver ejecutar la prestación. Entonces, primer elemento para comprender esta tutela contractual al tercero es la proximidad del dañado a la prestación contractual, ¿no? Y el caso emblemático es el que les acabo de mencionar: la madre que da luz, y no solamente le hacen la mala praxis a la madre, sino también al recién nacido. Sabemos que la Ley General de Salud regula específicamente esto. El artículo 36 establece una responsabilidad subjetiva para los profesionales médicos, el 48 una responsabilidad objetiva para la estructura sanitaria, responsabilidad solidaria si el médico es dependiente. Entonces, ¿cómo podemos fundamentar jurídicamente esta tutela contractual del tercero? Primero, una proximidad con la prestación, ¿no? El tercero, en este caso el niño, el recién nacido, tiene que estar expuesto a los riesgos que derivan de la prestación de manera similar al acreedor. Mala praxis en ambos casos. La tutela del consumidor y del partner contractual, reconocidos en el artículo 65 de nuestra Constitución, resultan suficientes para justificar la excepción al principio de relatividad de los derechos en un contrato, ¿no? Como recordarán,
El artículo 1363 de nuestro Código Civil dice que los contratos solamente producen efectos entre las partes, ¿no? Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo fundamento jurídicamente esta excepción al principio de relatividad de los contratos, ¿no? Tenemos el artículo 65 de la Constitución que tutela, ¿no?, la salud de los consumidores, y también el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que no solamente tutela al consumidor, sino también a quien está expuesto a la relación de consumo, ¿no? Y el deudor, en este caso el prestador de servicios, debe de conocer, ¿no?, o estar en la posibilidad objetiva de conocer el círculo de personas protegidas por el contrato. Vuelvo al tema, el médico sabía que la prestación era para la señora y para el recién nacido. Ahora, ¿qué opción irnos? ¿Por la responsabilidad contractual o la extracontractual? Ojo que las diferencias que se pretenden hacer en estos regímenes también se van matizando, ¿no? Sabemos que en materia extracontractual acabamos de decir de que el dolo y la culpa se presumen, en cambio en contractual la culpa inexcusable o el dolo tienen que ser acreditadas, pero por ejemplo, de frente al principio res ipsa loquitur, la cosa habla por sí misma, estas diferencias se relativizan, ¿no? Piénsese el caso de aquella persona infortunada a la que le amputaron la extremidad equivocada, qué negligencia grave tiene que acreditar ahí, ¿no? Basta mostrar la ausencia de pierna. Lo que sí es cierto es que el plazo prescriptorio en materia contractual es de 10 años, mientras que la responsabilidad extracontractual es de 2. Yo creo que con estos pequeños flashes que les he dado, podemos encontrar una fundamentación jurídica a la tutela contractual de los derechos de los terceros en nuestro sistema jurídico. Muchas gracias.